Y continuamos. La pregunta 17. ¿Cómo pensábamos en un principio sobre el amor? ¿Cómo debemos ahora considerarlo? Se pensaba como un sentimiento humano, como un deseo de bien hacia los demás. Pero ahora debemos expandir ese amor y considerarlo como una vibración universal. Esa vibración o amor universal es en realidad la vibración divina que nos une a todo lo creado, el universo entero, y no solamente une a los hombres de una humanidad, sino que une a los mundos y los seres que habitan en ellos. La pregunta 18. ¿Para qué llegan a mundos atrasados seres superiores? Es gracias al amor universal, que los mundos pueden progresar, porque es por amor universal que llegan a mundos atrasados seres superiores a integrar sus humanidades, impulsando su progreso en las ciencias, las artes, en el aspecto social y en todo lo que significa el desarrollo de la vida. Pregunta 19. ¿Cómo tratarán de incidir las fuerzas negativas? Estando nuestro mundo atrasado, envuelto y saturado de vibraciones negativas que ha arribado al planeta por atracción mental y emocional, a través de milenios, en nuestra humanidad y en lo que se ha generado en la mente y alma de los hombres, quedando en el plano mental y emocional, incidiendo luego sobre las humanidades que poblaron y pueblan el mundo, es lógico entonces que esas fuerzas negativas traten de impedir que la humanidad avance y se libere, impidiendo unirse a la vibración de amor universal que significa progreso, evolución, espiritualización y por lo tanto el desalojo completo de esas vibraciones negativas. Por lo tanto, estas fuerzas negativas tratarán en toda forma de incidir procurando desarmonizar, fomentando todo aquello que pueda desarmonizar e impedir la canalización de fuerzas superiores. Pregunta 20. ¿Qué hizo el hombre en los conceptos y expresiones de la verdad que ha recibido hasta ahora? Hasta ahora el mundo ha recibido muchas veces conceptos y expresiones de la verdad, pero él los adaptó no solo a su propia capacidad mental, sino también a su propia conveniencia. Y por ello el conocimiento quedó estático y deformado. Pregunta 21. ¿Cómo debe ser considerado el conocimiento expresado en palabras y por qué? Debe ser considerado como la materialización de algo espiritual. Todo lo que existe en nuestro mundo es siempre la materialización de algo espiritual, porque la esencia, la vida, es espíritu y la forma es instrumento de manifestación de lo espiritual. La palabra debe también ser considerada como una forma física. Contiene una esencia espiritual que en las enseñanzas es el concepto espiritual que se nos quiere expresar con ella. Ese concepto espiritual debemos buscarlo y lo encontraremos mediante nuestro deseo de conocimiento. Y a medida que profundicemos estas enseñanzas, descubriremos además más y más conocimientos. La pregunta 22. ¿Por qué el conocimiento más profundo y de mayor trascendencia se recibirá en la misión de amor? En la misión de amor se recibe el conocimiento de lo superior
y en forma muy sencilla para ser asimilada fácilmente, eliminando así conceptos confusos de difícil retención, dificultando la repetición con claridad a los demás. Por eso es que la verdad, como se da en la misión de amor, es perfectamente accesible a todas las mentes. La pregunta 23. Las vibraciones superiores que se reciben en conjunto, ¿cómo son absorbidas? Desde lo superior descienden vibraciones poderosísimas, que solamente pueden llegar a la Tierra cuando son atraídas por grupos armónicos y espiritualmente capacitados, como el que constituyen ustedes en la misión de amor. Respondiendo a la necesidad del trabajo, esas vibraciones que se reciben en conjunto son absorbidas individualmente, de acuerdo con la preparación espiritual de cada uno. Pero en las tareas espirituales misioneras, como en todas las tareas espirituales de conjunto, cada uno contribuye según su capacidad. La pregunta 24. ¿Cuál es la vibración que une a todos los grupos del mundo que están dentro de la obra? Debemos considerar la misión de amor como una obra que está actuando y manifestándose en el mundo entero. Al pensar en la misión de amor, pensemos en todo el mundo y no solo en el grupo que abarca nuestra escuela. Misión de amor, obra de Cristo, abarca miles y miles de seres que están encarnados en el mundo. Hay muchos grupos de trabajo espiritual que reciben la vibración del Cristo, lógicamente a través de la escala jerárquica descendente, y que reciben enseñanzas, grupos que están dentro de la obra y a las cuales se les ha correspondido un determinado aspecto de la obra. Es en un determinado lugar del mundo. La pregunta 25. ¿Por qué nuestra proyección amorosa puede reflejarse en un ser aunque esté a enorme distancia? Los espíritus misioneros encarnados que aún no se han acercado a la obra recibirán el impacto de una vibración que une a los grupos. Esa vibración es la vibración de amor del Cristo. Mediante esa vibración nos unimos solo con los espíritus misioneros encarnados en el planeta. También se produce con los espíritus misioneros en el espacio. Esa vibración además se propaga por el plano emocional y en esa forma la reciben las almas. Del mismo modo están en el plano mental los pensamientos del pasado, y lo que ahora nosotros pensamos y sentimos se refleja en el plano emocional y mental, y ellos tienen influencia sobre las mentes y almas de los hombres en todo el mundo. De esta manera nuestra proyección amorosa y deseo amoroso se puede reflejar en un ser, porque esté a enorme distancia. Esto se produce porque la proyección la recibe el plano y desde ahí lo recibe la mente o el alma, quien se le es proyectada. La pregunta 26 dice: ¿cuál es la responsabilidad de quienes poseen fuerza mental y emocional? Responsabilidad de pensar y sentir siempre en forma pura, pues los pensamientos y sentimientos, cuando proceden de una mente y un alma con fuerza, tienen influencia sobre muchísimos seres, pudiendo así dar origen a hechos de bien o de mal.
La pregunta 27. ¿Cada ser pertenece a un grupo espiritual? ¿Por qué? Ya sea por trabajo realizado desde siglos o porque la ley los ha agrupado de acuerdo con su necesidad espiritual para que al trabajar haciendo el bien encuentren el mismo beneficio en su propio espíritu. La pregunta 28. ¿Todo lo que ocurre en un mundo físico como el nuestro ocurre repentinamente? Expliquemos. En realidad no ocurre repentinamente, sino que comienza a producirse en los planos más sutiles, es decir, en planos invisibles. Si es algo netamente humano, comienza en el plano mental. Por ejemplo, un mal pensamiento que alguien logró expandir, unido a la vibración mental negativa, cristaliza en un hecho negativo en lo físico visible. Quiere decir que lo visible no es nada más que el producto de los otros aspectos invisibles, también físicos, si se trata de mente y de alma. La pregunta 29. ¿Dónde está ya constituida la misión de amor? Está constituida en el espacio y todos sus hechos están realizados en el espacio. Es necesario ahora que esos hechos comiencen a reflejarse en la tierra. Estos comienzan a reflejarse en los espíritus misioneros encarnados que están capacitados para captar esas vibraciones que reciben en sus mentes y almas, y entonces ellos comienzan a obrar cristalizando, materializando los hechos ya realizados en el espacio, sirviendo así de instrumento para manifestar la obra. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Muchísimas gracias.